Bien, hermanos, muy buenas noches para todos. Queremos ofrecerles una disculpa porque estuvimos teniendo unos problemas con el audio, asuntos técnicos, pero espero que ya deba de estar en este momento mucho mejor. Quiero aprovechar, hermanos, para expresar mi agradecimiento a quienes están haciendo posible que esta transmisión pueda llegar hasta sus hogares. Y me refiero al equipo de trabajo que tenemos aquí en la iglesia. Ellos generalmente no van a estar aquí en la plataforma, no los va a ver con el micrófono, pero ellos están trabajando fuertemente para que estas transmisiones puedan llegar. Y quiero agradecer a mi hermano José Luis Prieto, a su equipo de trabajo, a mi hermano Ayala, a su hijo Sammy, a todos los que trabajan en lo que tiene que ver con la transmisión, los que nos apoyan también con la música, el doctor Gordon, José Rodríguez, el doctor también Daniel. Queremos agradecerles su apoyo porque ellos son la gente que hace que las cosas sucedan. Así que de parte del corazón de Dios, mil gracias. Quiero hacer una breve oración, si me permiten, antes de abrir las Sagradas Escrituras. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre, queremos reconocer que nosotros, en nuestra humanidad, estamos limitados para interpretar las Escrituras, por lo cual pedimos que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento y puedas tú, Señor, abrir nuestro corazón para recibir estas verdades que puedan edificar la vida espiritual de cada uno de tus hijos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Le quiero invitar a abrir su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 5, versículo número 20. Hoy vamos a estudiar un versículo que en parte es un poco controversial. Es un pasaje que no le hemos prestado mucha atención, pero que cuando lo leemos con cuidado nos trae muchos problemas. Y en un momento se van a dar cuenta ustedes por qué. Me refiero al Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo número 20. Mateo capítulo número 5, versículo número 20. Estas son palabras de Jesús y dice el Señor: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, todos los escribas, porque aquí menciona escribas y fariseos, todos los escribas eran fariseos, pero no todos los fariseos eran escribas. Entonces, para simplificar las cosas, vamos a hablar propiamente de los fariseos. Dice el versículo 20: os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta religiosa que existió prácticamente desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Era una secta religiosa. Básicamente lo que creían los fariseos era la salvación a través de la obediencia a la ley. Cuando hablo de la ley me refiero a la Torá. Para los fariseos la Torá implicaban varias cosas. Nosotros cuando hablamos de obediencia a la ley, pues pensamos primordialmente en los 10 mandamientos, pero en la mente de un fariseo el espectro de la ley era muy amplia. Para un fariseo, la Torá o la ley estaba compuesta por lo que viene siendo el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. Estaba también compuesta por todos los profetas del Antiguo Testamento y también estaba compuesta por el Talmud. Ahora, el Pentateuco no era más grande que el Talmud,
ni los profetas eran más grandes que el Pentateuco. Los tres tenían la misma importancia. El Talmud está compuesto de dos partes, la Mishnah y la Gemara. La Mishnah vienen siendo las tradiciones judías y la Gemara viene siendo una explicación a las tradiciones judías. De manera que esta secta religiosa destacaba por su estricta obediencia a la ley, a la Torá. Ahora, parafraseado de otra forma, este versículo que acabamos de leer, parafraseado de una manera más distinta, podría decir de la siguiente manera: si vuestra obediencia a la ley no fuere mejor que la de los fariseos, olvídate del reino de Dios. Ahora, hermanos, pensemos un poquito. ¿Quiénes guardaban mejor el sábado? ¿Quiénes guardan mejor el sábado? ¿Los adventistas o los fariseos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes diezmaban mejor? ¿Los adventistas o los fariseos? ¿Quiénes practicaban más el ayuno? ¿Los adventistas o los fariseos? ¿Quiénes cuidaban mejor su alimentación? ¿Los adventistas o los fariseos? Con todo eso el Señor está diciendo: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, olvídense del reino de Dios. Ahora, cuando leemos este versículo, hermanos, honestamente, sí nos desanimamos, ¿no creen ustedes? Sí nos desanimamos porque tenemos que reconocer que los fariseos nos tienen mucha ventaja, nos llevan mucha ventaja en relación a la obediencia a la ley. Esto es como si usted quisiera inscribir a su hijo o a su hija en una academia de canto, y cuando usted va a la academia, a las oficinas para inscribirla o para inscribir a su niño, le dicen que puede ser aceptada con una condición, con la condición que cante mejor que Pavarotti y José Carreras. Como si un niño quisiera enlistarse o inscribirse en un equipo de fútbol y le dicen que el único requisito para jugar en esta escuela es que sea mejor que Lionel Messi, por ejemplo. Cuando leemos este versículo, la verdad pareciera que este texto nos desanima. Ahora, aquí la pregunta que tenemos que hacerle al texto es: ¿a qué justicia se refiere? Esa es una pregunta que tenemos que responder. Y básicamente puede tener dos opciones o probabilidades. La primera es que puede referirse a la justicia de Cristo. Es decir, dicho de otra manera, el Señor está aludiendo que la mejor justicia, superior a la de los fariseos, tendría que ser la justicia de Cristo, es decir, lo que viene siendo la justificación por la fe. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador personal, se arrepiente, confiesa sus pecados, el Señor lo declara justo. Y en ese sentido, esa justicia podría ser mayor que la de los fariseos. Pero tenemos un problema en la interpretación de este versículo, porque en el capítulo 5 y aún en el capítulo 6, el tema no es la justificación por la fe. Entonces, querer mencionar eso sería como que coartar, forzar un poquito lo que el texto está diciendo. Ahora, si creemos que se refiere a la justicia en relación a la obediencia a la ley, pues ahí estamos peor, porque ahí sí todos estamos perdidos. ¿O quién podría de nosotros arrebasar en la obediencia a la ley
a los mismos fariseos. Entonces, si decimos que la justicia mayor es la justicia de Cristo, el contexto no lo soporta. Si decimos que es la justicia por la obediencia a la ley, estamos perdidos. ¿A qué tipo de justicia se refiere el Señor cuando dice que si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que tener nosotros una justicia superior a la de los fariseos? Muy bien, recuerden que esta semana en la escuela sabática hemos estado estudiando acerca del contexto. Y a lo largo de este trimestre vamos a estar hablando un poquito acerca de la importancia de estudiar el contexto. Veamos el contexto para poder entender a qué se refirió el Señor cuando les dijo estas palabras. Vamos a leer el capítulo 6 de Mateo y vamos a mirar allí el versículo 1. Mateo 6, versículo 1, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Pregunto, ¿a qué justicia se refería Jesús cuando hablaba de la justicia de los fariseos? Según el versículo 1. Tenía que ver con la justicia de agradar a los hombres. Ahora, mire lo que dice el versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mire lo que dice el versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Debiera decir como los fariseos, pero el Señor está procurando no precipitar su muerte. Cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie delante de las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que cuando Jesús dice que los fariseos tienen una justicia y que nosotros tenemos que superarla para entrar al reino de los cielos, ¿a qué justicia se refiere Jesús? Se refiere al intento de guardar la ley, pero para gloriarse delante de los hombres. Esa es la justicia de la cual está haciendo referencia el Señor en relación a los fariseos. Ahora, hermanos, es bien interesante y a la vez bastante duro que este tipo de justicia el Señor le da un calificativo. Es una justicia hipócrita. Si ustedes vieron con cuidado en el capítulo 6, se menciona 3 veces la palabra hipócrita. La palabra hipócrita es bien interesante en el griego, porque está compuesta de 2 vocablos en el griego. Está compuesta del vocablo hupo y está compuesta del vocablo kritis, que al unir estas 2 palabras, lo que quiere decir en el sentido literal es que se refiere a un actor o a una actriz. En otras palabras, un hipócrita es alguien que actúa, que asume un papel del cual no es.
es un actor. Un hipócrita solamente hace un performance. Pero lo que está haciendo no está brotando de la sinceridad, no está brotando del corazón, es simplemente una actuación. Y a este tipo de justicia que tiene que ver con hacer la obra de Dios, obedecer a Dios, la obediencia a la ley para agradar y congraciarse de los hombres, a esa justicia el Señor le llama hipocresía. Ahora, hay dos tipos de justicia que se ven aquí. Si vemos el contexto un poquito más amplio, el versículo 1, si volvemos al capítulo 6 de Mateo, el verso 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia. O sea, aquí hay una justicia, cuando Jesús dice, guardaos de hacer vuestra justicia, se refiere a una justicia humana. Pero el versículo número 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Según el versículo 33, ¿a qué justicia se refiere? Pues a la justicia de Dios. Vaya por favor a el libro de Romanos, capítulo 10, parece que este versículo lo traemos en la pantalla. Romanos capítulo número 10, mire lo que dice el versículo número 3. Romanos capítulo número 10 y vamos a leer el versículo número 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, hermanos, aquí imperan dos situaciones. Y eso solamente Dios es digno de juzgar. Lo que usted hace, ¿lo hace para agradar a Dios? ¿O lo que usted hace, lo hace buscando la justicia de los hombres? No sé si esta noche nos está viendo alguien que es miembro de la junta, o usted tal vez sea un líder de la iglesia, o tal vez hay un pastor que nos está viendo. Le hago una pregunta bastante sincera. Le hago esta pregunta. Cuando usted sirve a Dios, ¿lo hace para brillar usted? ¿O usted está buscando que Dios brille? Porque puede ser que estamos haciendo cosas buenas, como lo hacían los fariseos, pero por un motivo equivocado. Un motivo donde está envuelta la hipocresía, la actuación. Alguien dijo por ahí, esto no es algo mío, pero alguien dijo por ahí, si a ti te gusta servir a Dios solamente con un micrófono, predicar y cantar, pero no te gusta servir a Dios con una escoba y un trapeador, hermano, entonces tú no estás sirviendo a Dios. Tú solamente estás buscando el halago y el aplauso de los hombres. Mire lo que dice el libro de Gálatas, capítulo número 1, también está ahí en la pantalla. Gálatas, capítulo número 1, versículo número 10. Gálatas, capítulo 1, versículo número 10. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pues dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo
de Cristo. ¿Qué es lo que a usted más le da satisfacción? Que lo hace sentir bien, lo hace sentir cómodo, lo hace sentir a gusto. ¿Le hace sentir bien ser halagado, elogiado por las personas? ¿Ser aplaudido por los hombres? ¿Le hace sentir bien a usted solamente quedar bien en su apariencia? ¿Tener una buena imagen? ¿Eso lo hace sentir bien? ¿O es usted de esas personas que lo hace sentir bien estar en paz con Dios, tener su corazón sincero delante de Dios y ser una persona transparente? ¿Qué es lo que a usted lo hace sentir bien? Mire lo que dice la Biblia en el libro de Filipenses. Vamos a ir a Filipenses, este también está en la pantalla, capítulo número 3. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo número 3. Y veamos el versículo 9. Filipenses 3:9 dice, miren qué hermoso texto. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, hermanos, tú no vas a ser salvo porque predicas bonito, porque cantas bonito, porque trabajas bonito en la iglesia, porque vienes bien vestido, bien bonito a la iglesia, tampoco. Tú vas a ser salvo por la justicia y los méritos de Cristo. Tenemos que tener cierto cuidado y tenemos que tratar de tener los pies bien puestos en la tierra. Porque de repente empiezas a tener un don, empiezas a tener un talento, una habilidad, Dios comienza a bendecirte, Dios comienza a prosperarte y comienza a subirse el humo a la cabeza. Empiezas a mirar a la gente de bajito y sin que tú te des cuenta, tú comienzas a sentirte en un escalafón superior. Pero mire cuál es el peligro de tener este tipo de pretensiones. Vaya conmigo al libro de Lucas. Mire lo que dice Lucas capítulo número 18. Lucas capítulo número 18. Versículo número 9. Lucas 18, verso 9. Mire lo que dice. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Fíjese lo que le voy a decir, hermano. Cuando usted empieza a sentirse superior a los demás, cuando usted comienza a pensar que usted es mejor que los demás, usted comienza a confiar en su propia justicia. Entonces, nuestra justicia no depende de nosotros. La salvación no depende de nuestra justicia. Va a depender de la justicia de Dios. De manera, hermanos, que cuando la Biblia dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, se está refiriendo a que nosotros podamos tener una actitud distinta. No quiere decir que no obedezcamos la ley que obedecían los fariseos, sino nos está invitando a examinar nuestro corazón para ver si tenemos los motivos apropiados por los cuales estamos haciendo lo que estamos haciendo. De modo que la justicia de un cristiano es superior a la de los fariseos. ¿Por qué?
Porque la justicia de un cristiano es movida por el amor a Dios y no movida por la hipocresía para buscar el aplauso y la aprobación de la gente. Todos tus talentos, todas tus habilidades, todos tus dones, todas tus capacidades que tienes ahora, las tienes por la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir en el momento más cumbre de su vida, él llegó a decir: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Todo lo que tú eres, lo eres en la gracia del Señor. Entonces, ¿por qué gloriarte? Si todo fue creado por Él, de Él y para Él, démosle la gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, al escudriñar las Escrituras, nos damos cuenta que muchas veces te hemos servido, pero no movidos por el amor y la pasión hacia la persona de Jesucristo, sino por nuestros intereses egoístas, por nuestras pretensiones humanas, buscando siempre la aprobación y el aplauso de las personas. Este evangelio es un evangelio de humildad y requiere hombres y mujeres humildes, por lo cual necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, y que nos permitas obedecerte y servirte solamente por amor a ti y para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.